pues vamos a empezar con esta segunda parte. Como bien lo dijo Giancarla, ya ella explicó toda la parte ahora sí que del edificio mismo, de cómo debe de ser el manejo de los pacientes COVID, de los vecinos, de la gente que nos rodea. Yo creo que lo principal en este tema es no perder la conciencia de que los pacientes COVID no pueden ser aislados y buleados. He visto que hemos tenido varios pacientes o varias personas en edificios que han sido maltratadas y por esto muchos de ellos no deciden no avisar o no notificar a la administración o a la gente en general que pues son portadores de COVID, ¿no? Una de las recomendaciones que voy a dar, pues obviamente es no caer en pánico. Sé que esta enfermedad pues nos produce miedo. Creo que todos hemos pasado por esa etapa en todos los países. Nosotros en México pues obviamente también hemos pasado por esta etapa de miedo y de incertidumbre al no saber cómo acercarnos a un paciente COVID, qué medidas tomar y todo esto. Les voy a hablar un poco más de lo que son el uso de las mascarillas. En Bolivia les decimos barbijos, aquí les decimos cubrebocas, ¿no? Bueno, el uso de las mascarillas, principalmente es importante que antes de ponernos la mascarilla, pues tengamos el lavado de manos. El lavado de manos es muy importante en todo momento de esta enfermedad. No sé si al ratito podemos compartir en los grupos la manera o los tiempos de lavado de manos, que debe de durar mínimo unos 15 minutos, bueno, 7 minutos en realidad. Y bueno, pues son pasos a seguir para poder tener las manos completamente limpias, ¿no? Una vez que ya hemos lavado las manos, podemos tomar la mascarilla facial o bueno, el cubrebocas o el barbijo, como quieran llamarlo. Y bueno, pues la colocación del barbijo es importante, ¿no? Aquí tengo diferentes, en la siguiente diapositiva, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva explico los tipos de mascarillas que tenemos. Tenemos las mascarillas quirúrgicas, que son estas, que son las comunes. Ajá. Después tenemos las N95, que son diferentes. Tenemos las N95 con un filtro adelante, o las N95 sin filtro, que son estas. Bueno, les voy a explicar por qué las tengo yo en toppers. Es para evitar, las mascarillas N95 pueden utilizarse en teoría durante un mes, pero estas se deben de ir rotando. Por eso las tengo enumeradas. Aquí tengo la 2, aquí tengo la 3, aquí tengo la 4, y bueno, en el hospital está la 1, ¿no? El correcto, usamos estos toppers con el fin de no tocar la parte externa de la mascarilla y poder colocarla y quitarla de manera más segura. Bueno, aquí, como les decía, tenemos diferentes tipos de mascarilla: la mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95 o FFP2, FFP3, la mascarilla N95, FFP2 y FFP3 con válvula. Las mascarillas de tela, que todos tenemos una mascarilla de tela en casa. Hay diferentes modelos de mascarillas de tela. Y finalmente, pues las chalinas, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de mascarilla en estas circunstancias son útiles. Obviamente en los hospitales, si llegan a ir a un hospital, la recomendación es utilizar una mascarilla N95. Y aquí en
la diapositiva que les presento, pues viene la parte sí tiene protección, protege al portador, protege a los otros, le sirve esta mascarilla al personal médico. Ajá. Bueno, las mascarillas quirúrgicas, en este caso, ¿protegen al portador? No, no son útiles en un paciente que ya tiene coronavirus y esté en contacto con otras personas. Las únicas mascarillas que protegen al portador son las N95 y bueno, pues las mascarillas N95 únicamente, y ya sea con válvula o sin válvula, ¿no? Las mascarillas de tela protegen algo y las chalinas también pueden proteger de alguna manera, ¿no? Protegen a los otros. Esta es una indicación interesante porque muchas veces pensamos que las mascarillas con válvula protegen a los otros y no protegen a los otros porque lo que hace es filtrar lo que entra, o sea, protege al portador, pero no protege a las otras personas porque lo que hace es exhalar el virus en caso de que el paciente sea portador de coronavirus, ¿no? Y bueno, es mucho mejor incluso utilizar una mascarilla de tela que va a proteger un poco más a los otros que una con filtro en caso de los pacientes ya con coronavirus. Es importante que veamos las diferencias. Hoy en día en Bolivia pues estamos también cursando con lo que es la influenza. Entonces es importante poder distinguir, digamos, entre lo que es el coronavirus en sí y un resfrío común o un cuadro de influenza. Lamentablemente muchos de estos cuadros se parecen bastante. Influenza y coronavirus cursan con fiebres altas. Creo que la diferencia principal sería la tos seca que produce coronavirus y la dificultad para respirar, que ya en pacientes ya un poco más, en etapas ya más avanzadas de la enfermedad, pues ya produce la dificultad respiratoria, que es un síntoma, bueno, no digamos que es malo, pero es uno de los focos rojos que nos indica que algo no está bien ya con el pulmón, ¿no? Otra cosa, dentro de los síntomas, los pacientes con anosmia, es decir, que pierden el olfato o pierden el sentido del gusto, prácticamente hoy en día hablamos de un diagnóstico a partir de esa sintomatología. Pese a que no se haga la prueba o no se haga la, la prueba rápida o el PCR o la prueba que se esté haciendo allá, es casi patognomónico o, digamos, característico de coronavirus, la pérdida del sentido del olfato y del sentido del gusto. Muchos me han preguntado si los síntomas aparecen a los 14 días específicamente. No. La aparición de los síntomas varía bastante, puede ser desde el segundo día hasta el día 14. Lamentablemente en Bolivia hemos visto que se está cursando con muchos pacientes asintomáticos. Es importante también hacer hincapié en que los pacientes que ya han tenido contacto con un paciente con coronavirus, creemos conciencia, porque es posible que seamos nada más portadores y pues estemos ahí saliendo y contagiando. Yo creo que es parte de la responsabilidad de todos el uso del cubrebocas. Si tienen al alcance las mascarillas, las caretas, lentes y sobre todo el lavado de manos. Como bien dijo Giancarla, la manera de contagio
es principalmente por contacto de persona a persona, sobre todo por la saliva de las personas, ya sea que estornuden, al hablar. Se ha demostrado que incluso al hablar nosotros estamos emitiendo gotitas de fluge o de gotitas de saliva, y pues entonces podemos contagiar a las personas, sobre todo a los pacientes más vulnerables. Otra cosa que siempre nos han preguntado y hemos tenido aquí también casos es si no les da a la gente joven. Lamentablemente sí les da a la gente joven también. A los niños, hemos tenido niños que generalmente les va mucho mejor, sí, pero hay que tomar conciencia, sobre todo la gente joven. Es importante que tome conciencia acerca de esto, porque puede que ellos cursen con esta enfermedad con síntomas leves, pero los familiares o las pacientes o las personas con las que conviven día a día, que pueden ser los papás, los abuelos, incluso los hermanos menores, mayores, pueden cursar con una enfermedad ya con síntomas moderados o incluso graves. Son diferentes etapas y son diferentes sintomatologías en cada persona. No hemos tenido un patrón igual de una a otra persona. Entonces es importante todo esto. En la siguiente diapositiva. Bueno, esta es parte de las recomendaciones que se hicieron aquí en la Ciudad de México. En cuanto a las medidas que uno debe de tomar, ¿no? Y también como parte de concientizar y a la gente en general, porque al igual que allá, nosotros también hemos tenido varias personas que pues no usan cubrebocas y no tienen medidas de seguridad de ningún tipo, están en la calle. Ya uno definitivamente, en Bolivia estamos en la etapa que nosotros ya pasamos, que es en la que todos actualmente son sospechosos. Porque llega un momento en que obviamente los pacientes ya no quieren avisar o simplemente tienen síntomas leves, ¿no? Entonces, aquí dentro de las recomendaciones es que dice, si el que te vende alimentos no se cuida, compra en otro lado. Si el taxista no se protege, toma otro taxi. Si el de la tienda no se preocupa y no utiliza cubrebocas, pues vete a otro lado. Una recomendación para la gente que tiene negocios, que tiene lugares públicos, porque en algún momento vamos a volver a la nueva normalidad que tenemos aquí también, es poner un letrero claro en la puerta donde diga claramente que no se acepta a la gente que no utilice cubrebocas. Hoy en día, les repito, los cubrebocas incluso se pueden hacer con tela, se pueden hacer ya en las diapositivas previas les he mostrado que el uso de cubrebocas incluso con tela, pues puede ser útil, ¿no? Puede ser útil. Siempre y cuando las dos personas estén utilizando los cubrebocas. De hecho, se dice que cuando una persona utiliza un cubrebocas y la otra persona también lo está utilizando, el riesgo de contagio baja hasta 1.5%. O sea, el riesgo de contagio es muy bajito cuando ambos están utilizando cubrebocas. Y creo que eso es toda la recomendación. Sí, esa es toda la recomendación que podemos dar en este momento. Clau. Muy bien, muchas gracias, Karina. Nos has dado una idea muy clara de cuáles deberían ser los cuidados que deberíamos tener con los equipos de protección personal. Y bueno, a las personas que tengan sus consultas, preguntas, pueden hacerlo en este momento. No sé si, como no somos muchos, de repente hacerlo a través de abriendo los micrófonos, ¿puede ser? Tal vez les quedó la duda del uso de los toppers. No sé si les quedó la duda del uso de cómo
cómo reutilizar las mascarillas N95. Las mascarillas N95 generalmente no se ponen al sol porque llevan el polipropileno, que es el que hace que filtre bueno, las partículas más chiquitas. Entonces no se deben de poner al sol. Estas mascarillas se almacenan en lugares o en toppers o en bolsitas Ziploc, como ustedes quieran, y se pone la fecha de utilización para que ustedes los puedan rotar. Y bueno, la forma en la que la utilizamos o que utilizamos el topper, creo que hay varios videos circulando con el topper, es que acercamos el topper a la cara y ponemos esto así, para que podamos no tocar justamente la parte externa de la mascarilla. Y al momento de retirarla, de la misma manera, hacemos el mismo ejercicio, volvemos a poner el topper en la cara y retiramos. Y listo. Y la volvemos a almacenar. Esa sería la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Y vamos rotando. El día 5 utilizamos nuevamente la número 1, el día 6 utilizamos la número 2 y así sucesivamente para que nos dure aproximadamente un mes las N95, siempre y cuando estén bien cuidadas y obviamente no se mojen o no pues, no estén maltratadas, ¿no? Una mascarilla que esté maltratada o que esté mojada o que ya esté infectada, es mejor desecharla. Las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas simples, lo que tenemos que hacer es tratar de que no haya una fuga, ¿no? O sea que esto tiene que embonar lo mejor posible al momento de ponernos. Aquí tiene un fierrito, un metal, una cosa que se debe de apretar así. O sea, de que esto esté bien sellado y no haya una fuga hacia los ojos, ¿no? Y si vemos que no está sellando bien, pues finalmente ponerle una telita, un scotch, ahora sí que lo que sea necesario para que no fugue. Nosotros en casa pues tenemos todos los tipos de mascarillas. Las de tela, la recomendación de las de tela, pues es igual, ¿no? Hay diferentes tipos de mascarillas de tela, desde unas simples, que son estas así bien sencillitas, pero la recomendación otra vez es que pues puedan cubrir completamente, ajá, y no hayan fugas, sobre todo a los lados. Ajá. Abajo, bueno, no importa mucho, pero arriba sí y a los lados también. Hay unas mascarillas que se hicieron aquí que tienen como un bolsillito. Esta es la recomendación. Ajá. Y nosotros compramos lo que son los filtros de carbón. Son bastante útiles y también tienen una duración de casi 10 días, 15 días, dependiendo de cómo se utilicen. Y estos se pueden poner aquí adentro. El uso de la mascarilla, es importante ver una mascarilla que nos deje respirar, ¿no? Generalmente las mascarillas que están demasiado apretadas y no nos dejan respirar nada, pues obviamente uno acumula CO2 y no es una buena mascarilla, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas que hacemos de la misma forma de las de tela. No, las mascarillas quirúrgicas, al ser, en teoría, nada más duran 6 horas, 4 horas, y dependiendo si es que ya no se te humedecen con el sudor. Si ya están humedecidas, pues lamentablemente pues hay que tirarlas, ¿no? En cambio, bueno, las de tela, porque si tú tratas de desinfectar estas, o si les echas agua o si les echas alcohol, pierden la impermeabilidad que tienen. Hagan el ejercicio
Si tienen una en casa, le pueden echar agua aquí en medio y obviamente va a ser impermeable por un tiempo y después va a empezar a filtrar el agua, lo cual hace que la mascarilla pues obviamente ya no filtre o ya no sea segura para poder utilizarse. Es preferible utilizar una mascarilla de tela y estarla lavando cuando uno sale, cuando uno regresa. La ventaja de las mascarillas de tela, pues es que se pueden lavar, se pueden desinfectar y se pueden reutilizar las veces que sean necesarias. Y bueno, pues la tela, pues de preferencia tiene que ser una tela gruesita, ¿no? No una tela muy sencilla como esta. Esta es súper delgadita y es muy sencilla y bueno, yo creo que depende del lugar al que vayamos para poder utilizar este tipo de mascarillas. Cuando hay gente, hay mucha gente en los lugares a los que vamos a ir, los mercados, donde hay una aglomeración muy grande de gente, pues es mejor utilizar una mascarilla quirúrgica o una mascarilla N95 o combinarlas finalmente, ¿no? Pueden utilizar una mascarilla quirúrgica abajo y una mascarilla de tela encima y pues llegando a casa pues, se lava la mascarilla de tela y ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Karina, yo tengo una consulta. Es decir, por lo que acabas de explicar, no es recomendable que nosotros una mascarilla N95 la desinfectemos con alcohol, por ejemplo. O sea, eso les No, reduce la vida útil. lo único que hay que hacer es dejarla a temperatura, bueno, ahora sí que al ambiente, ¿no? De repente sí lo hemos hecho, hemos echado un poquito de solución con alcohol, pero lamentablemente sí se arruina, sobre todo las que tienen filtro. El filtro puede, sobre todo estas que tienen filtro, el filtro se arruina cuando uno le echa cualquier tipo porque el filtro va por dentro y el filtro también está por fuera. Entonces, una vez que el filtro está mojado o que lo hemos echado alcohol o lo que ustedes quieran, deja de tener la funcionalidad que requiere la mascarilla. Entonces, la recomendación es únicamente dejarla a temperatura, bueno, ahora sí que al aire libre, no al sol, y dejarla ahí 4 días, que es en el momento en que ya el virus obviamente pues está eliminado, ¿no? Hay un cuadrito, no me acuerdo, creo que no lo pusimos en la presentación, Clau, del tiempo que teóricamente el virus está vivo, digámoslo así, ¿no? En teoría, porque estos son solamente teorías, podemos decir que en el aire está circulando por más o menos 3 horas, en el cobre son 4 horas, en el cartón son 24 horas, en el plástico son 2 a 3 días y en el acero inoxidable igual dura 2 a 3 días. Entonces es por eso que es importante la desinfección de las manijas, de todas las cosas que son metálicas, porque es donde más tiempo sobrevive, digámoslo así, ¿no? Ahora, ¿Cuál sería, perdón, Cari, cuál sería la solución recomendada desde tu punto de vista para justamente desinfectar estas superficies? Porque no nos olvidemos que en un edificio tenemos, por lo general, el ascensor que tiene, los botones tienen recubrimiento de acero inoxidable, tenemos también los pisos de ingreso, las áreas de circulación. En el caso de los metales, por ejemplo, ¿qué sería lo más recomendable para poder desinfectar? El alcohol, digamos, a un, no sé, 70% nos sirve. sí, el alcohol al 70% es útil, pero creo que el más recomendado es el cloro, ¿no? El cloro en una buena dilución, nosotros
si ven las instrucciones generalmente del cloro, no tengo un cloro a mano, pero ahí viene la instrucción clara que dice 4.5 litros con 80 mililitros de cloro, ¿no? Entonces, una buena dilución para que hay que tomar en cuenta también que hemos visto muchos pacientes que a veces llegan como con, no dificultades respiratorias precisamente, pero pueden desarrollar alergias al cloro, pueden desarrollar irritación en la vía aérea y pensar que ya estás con coronavirus, ¿no? Entonces, es importante tener precaución, sobre todo con los detergentes y, bueno, pues también, obviamente con el cloro. En este caso, pues yo creo que el alcohol gel, son bastante útiles. Las toallitas, aquí tenemos unas toallitas desinfectantes. Aquí, bueno, han salido estas que son de cloro, de Cloralex. Pero también algo importante en los edificios, Clau, yo creo que es, nosotros estamos casi todo el tiempo tocándonos la cara, la nariz. O sea, si se dan cuenta y se ponen a analizar un poco cuántas veces nos tocamos la cara. Mira, Jaime ahorita ya tocándose la cara. ¿Cuántas veces nos tocamos la cara al día? Son muchas veces. Entonces, como bien dijo Giancarla en la presentación, al momento de subir al elevador, al momento de utilizar cosas comunes, utilizar el recurso más natural que tenemos, que es el codo, ¿no? Apretar los botones con el codo, apretar, no sé, con otra cosa. Y bueno, si tienes alcohol gel a la mano, pues apretar con los dedos y inmediatamente ponerte alcohol gel. Ahora, otra cosa, hemos tenido bastantes pacientes quemados por alcohol gel. Entonces, la recomendación es que cuando uno está en la calle, sí debe llevar en lo posible su alcohol gel en la bolsa, pero en casa es sobre todo el lavado de manos. El lavado de manos es importante, es muy importante que sea con agua y jabón. Porque una característica del virus es que pues tiene una capa grasa que lo que hace es el jabón es ahora sí que destruir esta capa grasa y es lo más efectivo el lavado de manos con agua y jabón. Ujú. Sí, aclaré tu pregunta, Clau. Sí, muchas gracias porque, bueno, y tengo una consulta más. Ujú, Por ejemplo, en caso de que tuviéramos, digamos, algún paciente con COVID que esté haciendo su cuarentena en o sea, bueno, en su departamento, ujú. ¿cómo deberíamos tratar, por ejemplo, el tema de sus residuos? Porque yo me imagino que al ser un paciente con COVID puede tener residuos de papel, la basura común y obviamente eso yo me imagino, como tú decías, que se mantienen las superficies por determinado tiempo. Ujú. Entonces, me imagino que estos residuos hay que tratarlos como bioinfecciosos también. Sí, pero lamentablemente en ningún lugar tenemos una manera efectiva, digamos, de manejo de residuos. Entonces, yo creo que uno que ya es paciente COVID, una persona que es consciente que es positivo para coronavirus y está haciendo la cuarentena en casa, pues yo creo que tiene que ser un poquito responsable y echarle un poco de desinfectante, ya sea cloro. En un rociador, tenemos acá en casa, tenemos varios rociadores. Si me permites, voy por ellos. Espera un segundito. Pueden ver la pantalla mientras la doctora va a Ok. buscar un rociador en nuestra solución que es muy efectiva y no daña ni irrita la piel.
En Bolivia han sacado muchos desinfectantes orgánicos buenísimos. No me acuerdo bien el nombre. He visto uno que es orgánico y está muy bien. Aquí nosotros en México tenemos uno de estos que se llama, es el de Persan Active, que es el que nosotros utilizamos, generalmente es orgánico. Y bueno, pero el punto aquí no es tanto el tipo de desinfectante, ¿no? Porque el cloro es muy efectivo. El alcohol al 70% es bastante efectivo y no hay ningún problema. Los rociadores que utilizamos son así, sencillos. Los que tengan en casa poder utilizar los rociadores. Entonces, yo creo que es al momento se me está agotando la batería. Al momento de desechar, al momento de desechar la basura, pues echarle un poquito de cloro a los residuos este, que estemos utilizando, sería una buena medida. Y Esas, bueno, perdón es- que te corte, Cari. En este caso también yo creo que podría ser recomendable ponerlos en una bolsa roja para identificar que son bioinfecciosos, porque las personas que lo van a transportar y lo van a echar al carro de basura, pues también deberían saber para tener los cuidados que corresponden, ¿verdad? sí, mira, yo creo que, bueno, aquí en México las bolsas rojas son bastante caras y las utilizan generalmente los hospitales, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que puede hacer un paciente, una persona común y corriente en casa, es, todos tenemos un plumón, un marcador, un algo que podemos, marcar nuestra bolsa y ponerle ahí residuos COVID, ¿no? Esto para ser un poco empáticos, tanto con las personas que recogen la basura y como con el resto de la gente que vive en el edificio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Karina. Bueno, nos queda ya unos minutos, ¿verdad, Jaimito? Eh, no sé si es que hay alguna consulta adicional. Creo que yo he aclarado todas mis dudas. Si alguien quiere hacer una última consulta y bueno, si no, pues daríamos por concluida esta jornada de webinar, ¿no? A ver, Clau, creo que hay una pregunta. Dice el protocolo. Hay dos preguntas, una de ponerle plástico a los botones del ascensor y otra de un protocolo que está circulando en Bolivia. ¿Cuál es la opinión médica respecto de la medicación que se está utilizando en este protocolo? Me imagino que se refiere al ir utilizando diferentes medicamentos. Mira, en cuanto a ponerle el plástico, permíteme, en cuanto a ponerle el plástico a ah, en cuanto a ponerle el plástico a los keyboards, a los botones de los ascensores, es una muy buena medida. Es una muy buena medida, porque les están echando pues todo el tiempo líquidos y obviamente se puede dañar parte de la electricidad o del funcionamiento, ¿no? Entonces, sí, le hemos puesto nosotros, sí he visto también, utilizar eso que utilizamos para cubrir las verduras en los keyboards, en los botones de las computadoras, en el teclado, en el ascensor, en los botones del ascensor, que hacen que eso sea más fácil echarle el cloro encima, ¿no? Sin tanto problema. Y nosotros tenemos aquí estas cositas que son para el celular, igual, que hacen que te facilite estarle echando todo el tiempo cloro al celular, o sea, alcohol. Ajá. Entonces creo que es bastante útil. Y estoy de acuerdo con ponerle eso, ¿no? El plástico. Muy bien. Acá nos preguntan sobre los tratamientos con pacientes de COVID.
¿nos podrías dar una recomendación general? Porque, bueno, acá hay mucha polémica con el uso de bueno, tienes la ivermectina y tienes, Hidroxicloroquina. sí, o sea, hay varias sustancias que se están utilizando acá, pero nos gustaría que nos des tu opinión desde el punto de vista médico, porque bueno, no sé cómo es que en México, digamos, han logrado identificar los medicamentos más útiles para el COVID, porque yo sé que cada paciente es diferente porque pueden tener enfermedades de base que pueden influir en el tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, una recomendación. Yo creo que el tratamiento de los pacientes con COVID no es una receta de cocina. No hay un protocolo establecido. Tenemos guías que hacen que podamos ver qué tipo de tratamiento o con qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en determinados pacientes, pero no creo, no creo que haya un protocolo así como tal que yo les diga, sí, el primer día utilizan acitromicina, el segundo día, no. Cada paciente es diferente. Hay que hacer una evaluación integral del paciente, no solamente ver la parte sintomatológica, sino también las enfermedades concomitantes que pueden tener, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, cardiopatías, coagulopatías. Bueno, son muchas las enfermedades que pueden ser, que pueden acompañar al virus. Bueno, nosotros hemos utilizado la astromicina, dependiendo una infección bacteriana, pero bueno, esto yo creo que ya es a nivel médico y es importante que los pacientes no se automediquen, ¿no? Siempre consultar a un médico y sobre todo tomar en cuenta que los medicamentos sí producen efectos colaterales y bueno, ahora sí que es un médico otro caso. Eh, pues ya ahora sí que le echamos los kilos con todo, ¿no? Y viendo cómo va evolucionando el paciente. Entonces, bueno, pues no veo aquí varios, el protocolo de acitromicina, paracetamol, ibuprofeno. Prácticamente, pues sí, es lo que se ha estado utilizando básicamente, pero nuevamente les digo, cada paciente es diferente. No podemos utilizar. Muy bien. Muchas gracias, Karina. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada y en especial en esta pandemia. Nos queda un minuto. A ver, no sé si es que hay una última consulta, creo que no. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, a nombre del directorio del edificio EOS, hemos querido impartir un poco de conocimiento para que la gente también esté bien informada y mantengamos la calma y las medidas de seguridad pertinentes ante esta pandemia, ¿no? Muchas gracias a la ingeniera Garbizo también por habernos explicado el protocolo de bioseguridad que deberíamos seguir en un edificio y en nuestros hogares, ¿no? Muchas gracias y que tengan buenos días. Gracias a ti, Clau, por la invitación. Y una vez más, muchas bendiciones a todos. No le tengan miedo. Creo que cuando el miedo nos come, pues ya estamos. Muchas gracias a todos por su participación y pues